Así que bueno, vamos a hablar de un relato, acerca de un relato bíblico y de un departamento que, como dije, creo que tendríamos que ser todos parte, de alguna forma u otra, que es un departamento que tiene mucho potencial, veía yo mientras leía, ¿no? Y dándome cuenta de todo esto, y que la realidad es que a veces no le damos tanta importancia a este departamento. Está un poco medio ahí aislado, quizás a veces la directora la batalla sola. Gracias a Dios, hoy en día creo que hay un buen equipo y sé que están trabajando, así que las aliento a seguir adelante. Este departamento dice que se formó aproximadamente en 1874, les voy a contar un poquito acerca de la historia, allá en Estados Unidos, cuando un grupo de mujeres, viendo situación de otras mujeres, de viudas, de determinadas familias, formaron un grupo, se organizaron y como primer nombre lo llamaron la Sociedad Dorcas y Benevolente. Se dice que esto fue formado en la casa de la señora Henry Gardner, que fue su, entre comillas, primera directora, y que bueno, tenía, digamos, ¿no? como su meta justamente hacer ayuda a aquellos necesitados y a las viudas principalmente que tenían necesidad, ¿sí? Lo que nos dice el manual de iglesia acerca de este departamento es que es una parte oficial de la estructura de nuestra iglesia, que se organiza con líderes elegidos en la iglesia local, que depende del ministerio personal o de ministerios personales, y que su misión es servir a los necesitados mediante ayuda material, visitas, educación y acompañamiento espiritual. Este departamento a lo largo del tiempo, desde su formación, ha cambiado varias veces su nombre y su estructura, pero no su misión. Por ejemplo, para mí es Dorcas y siempre va a ser Dorcas, porque desde pequeño lo conozco como Dorcas, y obviamente está ligado a la historia, ¿sí? A la historia bíblica que vamos a leer. Pero bueno, en nuestra iglesia tenemos un pequeño departamento, si quieren llamarlo, que se llama Dorcas, ¿sí? El cual realmente tiene mucho potencial, porque la realidad es que hoy en día hay gente necesitada por todos lados, hay gente que necesita educación por todos lados, hay gente que necesita ayuda espiritual por todos lados. Y este departamento, justamente su misión es esa, conforme a lo que dice el manual, ¿no? Así que imagínense el potencial que tiene este departamento y cómo todos tendríamos que ser parte del mismo, ¿no? Más allá de los otros departamentos, que obviamente son importantes. Así que bueno, vamos a abrir el relato bíblico en Hechos 9, el cual inspiró a la creación de este departamento por parte de estas hermanas, ¿sí? Hechos, capítulo 9, versículo 36, dice lo siguiente: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Bien, de estos textos hay muchísimo para sacar, solamente de esto que hemos leído, que es un versículo, ¿sí? Bueno, algunas cosas justamente son: Tabita era un nombre arameo, ¿sí? De origen arameo. Dorcas es la traducción, o sea, al griego, ¿sí? Es un nombre griego. Y para nosotros en castellano, seguramente ustedes ya saben, algunos y otros no lo sé. ¿Quién no sabe qué significa en castellano? ¿Alguien? ¿Todos lo saben? ¿No? Bien, no lo sabes. Buenísimo, mejor, vamos todavía. Me pone contento porque esto ya sirve, ya está sirviendo esto.
Dorcas significa gacela en castellano, ¿sí? Dice que en esa época, en la antigüedad, ese nombre era no muy buscado, pero de alguna forma, a ver, la palabra exacta, era como muy pretendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy deseado, porque dice que en la antigüedad, la gacela, el animal, era admirado por su elegancia, por su gracia y por su velocidad, ¿sí? Y obviamente yo me puse a ver si esto coincide con que había gacelas, este animalito, en esa zona. Bueno, dicen que sí, que había gacelas alrededor de esa zona, por lo cual entiendo que quizás esto es una realidad, ¿sí? Entonces, el texto dice entonces que esta señora, cual nombre era Gacela, dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, ¿no? Ustedes saben que la palabra abundaba viene de la palabra abundancia, y abundancia quiere decir que hay mucho, ¿sí? Algo cuando abunda, hay mucho, es demasiado, sobra, diría yo, tiramos manteca al techo, ¿sí? Y esta señora dice que abundaba en buenas obras, primeramente, buenas obras, ¿no? Pero también en limosnas, ¿no? O sea, de alguna forma era completa, digo yo, porque abundaba en buenas obras y encima, evidentemente, tenía dinero para dar limosnas. En esa época quizás no era solo dinero, podría ser alimentos, podría ser materiales, ropa, diferentes cuestiones, ¿sí? La palabra limosna abarca bastante, digamos. Pero bueno, evidentemente uno para dar limosna tiene que tener, o sea, y evidentemente Dorcas tenía. Entonces dice que vivía en Jope. Jope, ¿se acuerdan de Jope, verdad? ¿Les recuerdan el nombre Jope? ¿A quién les recuerda? A Jonás, ¿sí? ¿A dónde fue Jonás para escaparse de lo que le había pedido Dios que hiciera? A Jope. ¿Qué era Jope? Era una ciudad marítima, ¿sí? Había un puerto, salían barcos de ahí. Entonces, bueno, esa ciudad la conocemos por Jonás. También en el Antiguo Testamento se menciona esta ciudad, este puerto. Entonces, Gacela vivía ahí, ¿no? Y sabemos que abundaba en buenas obras y evidentemente tenía un poder adquisitivo importante. El 38 dice que el 37, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Bueno, y acá un detalle, ¿no?, que decía el comentario bíblico. Obviamente las buenas obras no nos salvan, ¿no? Dorcas murió y era una persona que hacía buenas obras y que daba muchas limosnas. Entonces, Dorcas enfermó y murió. Le hicieron la preparación que le hacían en esos tiempos a los muertos, ¿verdad? Y dice que la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro estaba en una ciudad que se llama Lida, que estaba cerquita y dice que a unos 14 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Imagínense caminar 14 kilómetros. Bueno, aproximadamente yendo a paso ligero se demorarían unas 3 horas, ¿sí? Dependiendo del terreno, obviamente, pero bueno, la cuestión es que no estaba tan alejada la ciudad. Ahí los milagros que se hacían, o sea, como quien dice, uno se enteraba rápido, por lo cual Pedro había sanado a un enfermo, ¿sí? Y esta gente sabía que estaba Pedro y tenían la fe necesaria para decirle: llamen a Pedro porque puede hacer algo, ¿no? Entonces dice que mandaron a 2 hombres
a buscar a Pedro. De paso, un detalle que no les dije. Fíjense que en el primer versículo volvemos y dice, entonces en Jope que había una discípula, ¿sí? Y este es un detalle importante que yo obviamente nunca le había prestado atención, pero este es el primer y único versículo de la Biblia donde se menciona a una mujer como discípula. Más allá de que sabemos que hubo discípulas, que el discípulo es quien sigue a Jesús, ¿no? Más allá de que sabemos que habían discípulas que han seguido a Jesús anteriormente que este relato, que Dorcas, pero fíjense que acá se la menciona como discípula. Bien, entonces volviendo al tema, Pedro estaba ahí cerca, mandaron 2 hombres y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué pasó? Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bien, para esas épocas, y creo que lo hemos escuchado en algún momento, y si recuerdan la historia de Jairo y de su hija, ¿no? Para esa época se solían contratar lloronas, planideras, ¿sí? Gente que lloraba, mujeres que eran profesionales, he leído, profesionales, que se dedicaban a eso, ¿sí? Entonces, en este caso, no menciona a planideras, sino que menciona a viudas, ¿sí? Que evidentemente eran ayudadas por Dorcas. Y yo ahí no pensaba, ¿será que si me muero mañana, la iglesia de Quilmes va a llorar por mí porque abundo en buenas obras y en limosnas? ¿O van a tener que contratar a alguien que se le caiga una lágrima por mí? Y me dejó pensando, ¿no? Y bueno, me dio un poquito de consuelo que sé que se enteraron algunos que estuve enfermo y me llamaron. Entonces, bueno, eso dije, bueno, tan malo no debo ser. No le quiero preguntar a mis hijos porque estoy al horno, pero me dejó pensando eso, ¿no? ¿Cómo está mi vida en la iglesia? Bueno, nada, una pregunta que se las paso a ustedes para que ustedes quizás lo piensen. La cuestión es que Pedro se apresuró a llegar y imagínense, encuentran a Dorcas y obviamente lo avanzaron porque fíjense que dice que lo rodearon las viudas, ¿no? Lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole los vestidos y las túnicas. Bueno, las túnicas y los vestidos también me hicieron pensar, ¿no? Bueno, evidentemente Dorcas era muy hábil con sus manos, y esto quizás lo hemos escuchado en otras historias, ¿no? Y hacía túnicas y vestidos, y vivía en un lugar comercial, marítimo, puerto, venía gente, y evidentemente, yo supongo, no lo dice la Biblia, que comercializaba este tipo de ropa, ¿no? Y evidentemente ahí sacaba dinero, conseguía dinero para poder hacer las limosnas que hacía. Y es que tenemos que trabajar, no nos queda otra, ¿sí? Para eso nos puso el Señor a nosotros acá, para trabajar. Si no trabajamos, es muy poco probable que podamos dar limosnas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que Dorcas hacía estas túnicas y vestidos, y que en esa época, obviamente, tanto hombres como mujeres utilizaban. Y sabemos que habían algunas túnicas que eran costosas, ¿sí? Recuerdan que la ropa que le quitaron a Jesús, el manto, la túnica, el vestido, no lo quisieron romper para repartirlo, porque evidentemente era algo costoso, ¿sí? Igual eso es otro tema para otra oportunidad. Pero bueno, evidentemente Dorcas
tenía ese don, ¿no? Y lo utilizaba de buena manera. Y Pedro dice que entonces llegó, fue avanzado por las viudas que estaban llorando. El versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. ¿Qué hizo Pedro? Pedro oró, ¿no? Yo sé que estamos lejos nosotros de eso, obviamente que no somos Pedro y que el pecado ha crecido, pero nosotros tenemos que orar, ¿no? Lo único que podemos hacer es orar así como hizo Pedro y el Señor va a orar. No sabemos cómo va a responder, pero acá vemos que obviamente el Señor recibió en buena manera la oración de Pedro y respondió. Lo voy a llevar a otro lado. Vamos a Éxodo 35. Éxodo 35 lo hemos leído y estudiado hace poco. Porque este relato está cuando el pueblo de Dios se encuentra en el desierto, ¿recuerdan? Y dice que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que se hagan. 6 días se trabajará, pero el 7º día será santo, día de descanso para Jehová. Avanzamos un poquito. Dice que el 4, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera, etc. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Se acuerdan qué iban a hacer ahí? Iban a hacer el tabernáculo, ¿sí? Iban a hacer el tabernáculo de Dios. ¿Para qué era el tabernáculo? ¿Se acuerdan? ¿Quién iba a estar en ese tabernáculo? Iba a estar Dios, ¿sí? El tabernáculo, el templo, si quieren llamarle, iba a estar Dios presente, ¿sí? Entonces Moisés y Dios mismo les pide esto, porque Dios mismo, digo yo, quería estar entre ellos, ¿sí? O sea, yo quiero entrar entre ustedes, quiero estar entre ustedes, hagan este tabernáculo y quiero que traigan esto y esto. Y Moisés así se lo hace saber al pueblo, ¿sí? ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Vamos al 36. Fíjense cómo responde el pueblo. 36, por ahí por el 4, 5 y 6 y 7. No lo quiero leer todo, pero la idea es que recordemos esto, ¿no? Fíjense el 5, dice, y fueron a decirle a Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. ¿Sí? Sobraba. Bien. Vamos al libro de Ageo. Vamos al libro de Ageo, que si ustedes se paran en Mateo y vuelven para atrás, porque es difícil encontrarlo, Bueno, sí, en algunas Biblias 6.79. En mi Biblia dice 11.35 la página, ¿sí? Mateo, vuelven para atrás algunos libros, ahí estamos en Ageo, que dice lo siguiente, vamos a ir salteando versículos,
¿sí? Desde el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estaba pasando acá? Había vuelto el pueblo a su ciudad y acuérdense que el templo había sido destruido cuando fueron llevados al exilio, cuando fueron atacados. Y el templo acá estaba en ruinas, dice el texto bíblico. Y el pueblo aparentemente decía: no ha llegado aún la hora, dice. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. ¿Quién estaba diciendo esto? El mismo pueblo. ¿Sí? El mismo pueblo decía que no era tiempo. Y el Señor les hace ver algo, ¿no? Dice: ¿es acaso vuestro tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? O sea, ¿qué quiere decir? Que sus casas estaban bien, que sus casas tenían techo, ¿sí? Que estaban mejor que el templo, que estaba en ruinas. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Meditad bien sobre vuestros caminos. Porque ¿qué pasa? Fíjense, no es solo por eso, sino que sembráis mucho, pero recogéis poco, dice. Coméis, pero no saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. ¿Qué estaba pasando? Que por no meditar sobre sus caminos, por no tener, digo yo, sus cabezas donde las tenían que tener, pasaban hambre, trabajaban y no les alcanzaba el dinero, ¿sí? Luchaban y batallaban todos los santos días renegando con que no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, y hoy que comemos no tengo plata. Y es lo que vivimos hoy, ¿sí? Y es lo que vivimos hoy. Pero acá el Señor dice: meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Y a veces nosotros tenemos, ¿no?, esa costumbre de preocuparnos en demasía, y lo digo por mí, ¿no? Por mis caminos, ¿sí? Y no por lo que me tendría que preocupar, que es por la casa del Señor, ¿sí? Y no estoy hablando solo del edificio, ojo, no estoy hablando del edificio, estoy hablando en general, de mi vida espiritual, de la escuela sabática, de cuánto abro la Biblia, de cuánto me arrodillo a orar, ¿sí? Acá está hablando específicamente del edificio. Pero bueno, dice así la palabra, ¿no? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y bueno, si yo tengo mi tesoro en mi casa y en mis cosas, y probablemente en las cosas del mundo, mi corazón no va a estar en las cosas de Dios, y mucho menos en el templo y en lo que se necesita en la iglesia. Y realmente esto me preocupó, ¿no? Porque a veces, y creo, miren, por algo el Señor hace las cosas, yo digo, porque creo que hoy no hay muchas visitas, y si se las hay les pido disculpas, ¿no? Pero a veces se me acercan y me dicen: no está bueno que se pida tanto del frente. Y es verdad, no está bueno que se pida tanto desde el frente. No queda bien. Si hay visitas, y ha pasado, me lo ha dicho un hermano, amigo mío, que cierta vez vino la mamá, y desde el frente ese día se pidió, ¿no? Porque necesitamos para pagar los aires. Imagínense la primera visita, la primera vez que vos venís a la iglesia y se pide desde el frente porque tenemos que pagar los aires, colaboren, ofrenda especial y que esto, que lo otro. Y la verdad es que no cayó muy bien. Y tristemente la mamá de esa persona
hasta acá no volvió, ¿sí? Ojalá que entienda quizás por qué tenemos que pedir desde el frente. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que tenemos que pedir desde el frente? Da tristeza que la directora de Dorcas venga y me diga, no tenemos mercadería para ayudar a los pobres. A los pobres no, a los necesitados, a los que necesitan, porque pobres somos todos, ¿sí? Pobres somos todos, espiritualmente hablando, tristemente, pero da tristeza, ¿sí? Da tristeza que venga una directora de un departamento y me diga, che, no tenemos Biblias. Tenemos Biblias para dar estudios bíblicos. No hay Biblias, no hay Biblias. Y cuando me lo dicen una vez y dos veces, cuando me dicen una vez, bueno, listo, quizás la hermana. Lo mismo que la mercadería, ¿no? Che, no tenemos para colaborar con los hermanos que están pasando mal. Porque no es para ayudar a los de afuera. Hermanos que están pasando mal. Entonces, bueno, me lo dicen una vez, listo. Ahora me lo dicen dos veces, ya me hace ruido. Y cuando me lo dicen tres veces, y cuando el Señor te dice las cosas tres veces, es para que prestes atención. Entonces ahí yo recién, que soy re lento, presto atención y empiezo a mirar el canasto todos los sábados, ¿no? Y hace 20 años que vengo a la iglesia y el canasto siempre estuvo ahí. Y yo no lo veía, ¿no? Y ahora que lo empiezo a mirar, digo, che, está vacío el canasto, ¿no? Che, 2 paquetes nomás de cosas. ¿Cuántos somos en la iglesia? 60 personas, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Mateo 25. Porque no quiero hablar yo, no quiero traer el sentimentalismo, no quiero que me vean llorando, ni que nos rasguemos las vestiduras, ¿sí? Sino que veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y que meditemos en nuestros caminos. Mateo 25, del 31 al 36, esto es una parábola, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuántos quieren estar ahí? Queremos estar todos, ¿verdad? Amén. Queremos estar todos, por supuesto que sí. Y dice el 33 que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Amén? Amén. Nosotros somos benditos de nuestro Padre y se nos está preparando el reino de la fundación del mundo y nosotros fuimos escogidos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Amén. Que así sea. Pero acá el rey dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Y lo del medio más o menos lo conocemos, ¿no? Aquellos que hicieron desinteresadamente van a decirle, Señor, ¿cuándo hice yo esto? Nunca hice yo esto, ¿no? Pero el Señor, ¿qué les dice? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Versículo 40. ¿Sí? El problema es que hay otro grupo, ¿sí? Que dice que en el 44, en el 41, dice que a ese grupo le va a decir, apartaos de mí, que dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí les menciona todo lo mismo que les mencionó a los otros, porque tuve hambre y no me diste comer. Estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y si bien sabemos que las obras no nos salvan, acá habla de las obras,
¿Sí? Y estos irán al castigo eterno, dice. ¿A qué iglesia querés pertenecer? ¿A qué iglesia perteneces? ¿No? Esto es una pregunta que yo me hice. ¿A qué iglesia pertenezco? ¿A la que estaba en el desierto y dio todo y más por el Señor? Que me tuvieron que decir, basta Gaby, basta porque estás sobrando. O a la otra que estoy tranquilo en casa y me tienen que decir, dale, flaco, o sea, mové, estudiá, lee, arrodillate, trae mercadería, trae vestidos. ¿Sí? Yo sé que esto quizás a algunos no les va a gustar, quizás que se diga de acá adelante, ¿no? Y les puede llegar a caer mal porque a veces nuestro orgullo dice, bueno, pero yo hago esto, yo lo otro. Sí, es verdad. Pero como iglesia, ¿cómo estamos? El otro día un joven, de hecho lo tengo acá, me hizo reflexionar, ¿no? Y me dijo, ¿y cómo terminás el año haciendo un balance? Me dice, ¿no? Y después pensando, la verdad que le dije cualquier tipo de barbaridad, porque mi respuesta, la verdad que después pensando, dejó mucho que desear, ¿no? Quizás le respondí más sobre el mundo cuando le tuve que haber respondido otra cosa, ¿no? Tengo un techo, tengo mi familia con salud, estoy sano, tengo alimento en la mesa, a Dios gracias. ¿Qué más puedo pedir? ¿No? Pero lo primero que hacemos es quejarnos nosotros, ¿no? Y a veces entiendo porque, bueno, tenemos esas dos monedas que comentaba Priscila. Tenemos dos moneditas para traer. Y para traer dos monedas no traigo nada. La realidad es esa, ¿no? Pero ¿qué decía Priscila? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tuvo más valor? Las dos monedas. Quizás tenemos 5 panes y 2 peces. Y la pregunta es, ¿pero qué es esto para tantos? Y sí, la realidad es que 5 panes y 2 peces no me ayuda para tantos necesitados. O sea, ¿para qué lo voy a llevar a la iglesia si no hago nada? Pero esos 5 panes y 2 peces que nosotros podemos llegar a tener, si se lo ponemos en manos del Señor, las canastas van a sobrar, ¿no? Yo me acuerdo una vez un anciano que decía, cada vez que voy a comprar, me tengo que acordar de algún hermano que está pasando necesidad y aunque sea agarrar un paquete de algo, ¿no? Y estaría bueno que todos tengamos esa práctica, porque, vuelvo a repetir, si cada uno de los presentes trajera un solo paquete de algo, por más pequeño que sea, ese canasto no nos alcanzaría, ¿sí? Meditemos en nuestros caminos. Para ir finalizando, hermanos, dice que Dorcas, y de paso, quiero recordarles algo porque yo decía, ¿cómo me van a recordar a mí, no? Mientras preparaba este tema me acordé de una hermana que ya está descansando, que la conocí los primeros años que estuve en la iglesia, que ella no era de pasar al frente, no hablaba mucho, que se solía sentar por ahí más o menos por la mitad, y que cada vez que nos cruzábamos las miradas me regalaba una sonrisa. Y es una hermana que tuve el privilegio de conocerla cuando yo venía en la semana al salón de jóvenes y la encontraba ahí, apenas se veía ella, entre montículos de ropa con su máquina de coser arreglando la ropa.
¿Se acuerdan? ¿Saben de quién estoy hablando? Valeria, ¿te acordás? ¿No te acordás? Carmen Britos, Carmencita Britos. Y ella para mí era Dorcas, ¿sí? No decía nada, trabajaba en silencio, en la soledad, pero puso sus dones al servicio del Señor. No necesitaba estar acá al frente, ni hablar. Y cómo me gustaría que me recuerden, ¿no? Así, trabajando para el Señor, sin hablar mucho, aunque yo hablo demasiado. ¿Cómo termina la historia de Dorcas? Hechos 9:40. Dorcas estuvo muerta, pero Pedro dice que sacando a todos, se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hermanos, ¿queremos ser notorios en la ciudad de Quilmes nosotros? La Iglesia Adventista de Quilmes, ¿quiere ser notoria en Quilmes? Tenemos que ser una iglesia viva, ¿sí? Tenemos que trabajar para el Señor. Me da tristeza pedirle a hermanos para predicar y que me digan que no, ¿sí? Porque ¿de qué se trata esto? De predicar la palabra de Dios, de predicar a Jesús. Si yo no quiero predicar en mi iglesia, donde me conocen todos, va a ser difícil que yo salga a predicar afuera, ¿sí? Hay muchas cosas que me dan tristezas y otras alegrías. Nada, quería compartir mi mochila para que me ayuden a cargarla nada más, ¿sí? No es que vengo a llorar acá, sino es para que meditemos en nuestros caminos. El año ya está terminando, como decía Franco. ¿Qué balance haces de tu año? Quizás en mi vida eclesiástica la verdad que dejo mucho que desear. Ojalá el año que viene pueda abundar en buenas obras y en limosnas. Ojalá me entregue al Señor para que el Señor me ayude a ser esa persona, ¿no?, que dé abundancia en buenas obras y en limosnas. Y para finalizar, el texto de Elena de White que dice, esto está en el Ministerio de la Bondad, hablando de Dorcas, dice que había una mujer llamada Dorcas cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Mis hermanos y hermanas, entregaos al Señor para el servicio. No desaprovechéis ninguna oportunidad. Visitad a los que viven cerca de vosotros y con simpatía y bondad procurad ganar sus corazones. Visitad a los enfermos y a los dolientes y mostrad un bondadoso interés por ellos. Y si es posible, haced algo para que estén más cómodos. Por estos medios vosotros podréis alcanzar sus corazones y hablar una palabra para Cristo. Únicamente la eternidad revelará de cuánto alcance puede ser esta clase de trabajo. Que Dios nos bendiga como iglesia. Los amo en Cristo. Amén.